Bueno, buenas noches a todos los que están aquí. Ya hay varias personas de las que han estado compartiendo diálogo ministerial cada semana. Antes lo hacíamos de miércoles a viernes, pero entendimos que por el auge de tantos servicios online es mejor un día a la semana, porque así le podemos sacar provecho a estas enseñanzas. Los diálogos ministeriales no son prédicas, sino una conversación entre el anfitrión y el invitado. Hoy tenemos el privilegio y el honor de tener al maestro Juan Frías. Te pasaste, mano, te pasaste. Maestro, gracias por darnos la oportunidad de estar con usted. De verdad que es un honor. Lo estalqueamos un poco, o sea que lo brechamos. Vimos diferentes estudios que usted tiene, vimos diferentes pasos en el ámbito eclesiástico que usted ha dado. Y también vemos que usted está bajo la cobertura del apóstol Franco Aquino. Hay varios micrófonos encendidos. Por favor, silencien sus micrófonos, que ya, ahí estamos nosotros dos. Yo quiero, maestro, que empecemos con dos preguntas enlazadas. Bueno, se convertirá en una si la enlazamos. Con una pregunta que serán dos enlazadas. ¿Quién es el maestro Juan Frías? Ahí usted responderá de dónde viene, su edad, si la quiere decir, si es sus hijos, su esposa. Y la continuación de eso es cómo y por qué usted se convirtió al evangelio. Interesante, buena pregunta. Realmente Juan Frías es de Vallaguana, soy oriundo de Vallaguana, pertenece a la provincia de Monteplata, eso queda frontera con Guerra y Guerra pertenece a Santo Domingo. Soy oriundo de ese lugar, me he criado como un nómada, realmente de lugar en lugar he vivido en Santo Domingo, en Los Minas, en Los Tres Brazos, he vivido en San Pedro y en otros lugares. Ahora mismo tengo ya casi 13 años en Higüey, viviendo en Higüey. Me convertí en una iglesia en Vallaguana, o sea, yo me convertí prácticamente con una persona que no sé quién es ni nada, pero empecé a congregarme en una iglesia llamada Luz y Vida, un concilio de Puerto Rico. Luz y Vida no es un concilio muy grande, solo tiene unas 5 iglesias en el país, en República Dominicana. Y luego me fui a trabajar a los hoteles siendo cristiano allá. Ya levantamos una obra en un hotel, empezamos a pastorear, fue algo poderoso, inclusive gerentes extranjeros se convirtieron. Al final nos dieron un local grande, wow. donde con aire y todo, claro, porque pasábamos de los 60 en el hotel. Excelente. Y ahí yo estaba al frente de la congregación. Eso llegó a un nivel tan fuerte, luego yo salí, que todos los años hacen fiesta hotelera, los hoteles hacen fiesta de empleados, diciembre, el Día del Trabajador, y el hotel decidió inclusive llevarle un artista cristiano a los cristianos, de tanto que eran. Llevaban, por ejemplo, a Omega, pero llevaban a Isabel Valdés. Y eso todavía creo que está así hasta este día. Y luego cuando fui a Higüey me congregaba en una iglesia IPJ. Duré unos 2 años congregándome en una IPJ, que por cierto Reinaldo Franco Aquino es el obispo de ese concilio. Me congregué donde el pastor Rudy Hidalgo por casi 2 años. Fui presidente de jóvenes ahí en esos 2 años. Y luego nos mudamos a un lugar retirado con mi esposa por cuestiones de comodidad. Y entonces le quedaba lejos la iglesia, muy lejos, y teníamos un niño recién nacido y una niña de 2 años. Ya no podíamos subir donde Rudy. Y detrás había una iglesia que solo había que pasar la calle. Inclusive se podía ir por el callejón sin pasar la calle. Y mi esposa decidió congregarse ahí porque era difícil viajar con 2 niños de noche. Y ahí nos quedamos. Eso fue una MI. Claro. Y nos quedamos ahí en esa MI. Y estamos, no en esa, pero en otra vecina. Y ya tenemos unos 10 años ahí. Y empecé a trabajar con el apóstol hace un tiempo en lo que es la UMPI. Yo estudié en la UMPI. Entonces yo estudiaba en la UMPI, que la llevaron allá a Higüey,
Primero estudiaba en los institutos de las Asambleas de Dios. Empecé en 2 ocasiones, específicamente allá en Higüey, en una iglesia que se llama La Alabanza, La Alabanza, que está frente a Bloom. Ya Bloom tendrá que pagarme por esa promoción. Cerca de... Sí, entonces ahí estudiaba, empecé, pero nunca terminé los institutos bíblicos por cuestiones de trabajo. Entonces luego empecé a trabajar, estudiar en la UMPI y en Redime. Y ahí fui estudiando. Dentro de esos estudios, porque siempre me ha gustado estudiar, empecé a estudiar en la Universidad de Jerusalén. Hice un curso de hebreo, hice trasfondo judío del Antiguo Testamento. Entonces después hice una maestría de cultura hebrea, mención idioma y eso, y ahí me fui desarrollando. Luego hice más cursos, hice trasfondo judío del Antiguo Testamento, había hecho el del Nuevo, y cada curso, por ejemplo, que hice en la Universidad de Jerusalén, lo hice 2 veces. Hice el hebreo 1 2 veces, hebreo 2 veces. Hice el trasfondo judío del Nuevo Testamento 2 veces, y el del Antiguo lo hice una sola vez. Era para aprenderlo bien, que pudiera enseñarlo. O sea, yo hacía el curso y lo repetía, me decían, pero ya lo hiciste. No, yo quiero hacerlo de nuevo. Y eso me daba un manejo dentro del curso. Sí, entonces, por ejemplo, el hebreo 1 dura 1 año, que son 9 meses escolares. Y yo lo hice y volví lo hice. Luego el hebreo 2 duraba 1 año y lo hice y volví lo hice 2 años, con la intención de poderlo manejar a ese grado que pudiera enseñarlo. Luego estudié en la UMPI, estudiando en la UMPI. Ahí tuve contacto con el apóstol Reinaldo Franco Aquino. Ya yo lo conocía porque él me dio alguna materia en la universidad. Cuando Maestro, estaba donde Rudy. Sí. Maestro, disculpa que lo interrumpa. En Facebook parece que nos estamos viendo todos, para ver si se puede poner solo su imagen, la de usted. No, pues yo puedo hacer eso, claro. Sí, por favor, para que la gente le preste la atención adecuada y no se desvíe. Ok. Vamos a ver acá. En Facebook. Sí, vamos. No, sí, pero hay que cambiarlo de acá. Pasa que ahora lo cambié y ahora no me da la opción. Deme un segundito, pues. Ok. No me da la opción, lo que lo voy a hacer así mientras tanto. Y luego de ahí paso a acá. Maestro, ya que usted habló de diferentes estudios, vamos, luego que responda. Sí, ahí solamente va a aparecer el que esté hablando, solamente va a aparecer ahora y los demás van a aparecer aislados a un lado. Sí, dígame, amado. Que continúe. Conoció a Franco Aquino, él le dio clases, el apóstol Franco Aquino. Sí, él me dio, aparte yo lo conocí primero cuando estaba donde Rudy, que Rudy cuando el pastor Rudy Hidalgo de Higüey, cuando hacía actividades anuales, llevaba a Franco Aquino y lo conocía, pero no tenía un contacto con él. Resulta que en realidad Aquino y yo somos familia por parte de mi mamá, pero no éramos muy allegados. Sí, somos familia en realidad. El caso es que luego, por ejemplo, yo tengo sobrinos que son primos de Aquino y así sucesivamente, y primos que son sobrinos de él, todo hay una mezcla. El caso es que estudié en la UMPI, luego en la UMPI se paró en Higüey, pero siguió en Ubero Alto, donde La Ceiba, donde Montilla, el pastor Montilla, que también IPJ, y ahí yo iba allá. Cuando termino allá, yo me quería graduar y llamé al apóstol para ver cómo era, y ahí tuvimos un contacto. Luego, dentro de ese contacto, yo fui y le llevé las pruebas de los pagos y unas cosas ahí, la materia tomada y todo, para cambiarme de grupo y luego para ver qué materia me faltaba. Luego hicimos todo eso, y después que hicimos todo eso, resultó que yo tenía un libro escrito. Yo he escrito unos cuantos libros, pero el segundo que yo tenía escrito, yo quería propagarlo. Y le pedí a él que me hiciera un prólogo. Entonces, cuando él me hace el prólogo, yo voy a llevarle un borrón del libro, y resulta que yo primero el libro lo registro en la ONSA, allá en Santo Domingo, cerca de la UAS. Y cuando yo lo registro y voy a llevarle el de él, porque yo llevé 2, uno para registrarlo y uno para entregárselo, 2 borrones, él estaba justamente cerca ahí. Cuando yo lo llamo y le pregunto, él pasó y me buscó. Y ahí cuando él pasa y me busca, él andaba con un
con un escudero que él siempre andaba, llamado Medina, y ellos empiezan un tema de la Biblia y yo le pedí un permiso si yo podía opinar algo de la Biblia. Ellos estaban hablando justamente del buen pastor de Juan 10, y cuando dice Sí. Medina, vamos a escuchar al ministro. Ahí. Y cuando Y yo yo le le tengo expliqué, una pregunta de eso. Más ok, adelante. cuando yo le expliqué, Medina y él se quedaron sorprendidos y él miró para atrás. Y él realmente, él dijo, wow, yo no había escuchado nunca una explicación así aquí en Dominicana, un dominicano. Entonces ahí luego empezaron Wow. a hacerme preguntas. Y Medina, que un poco rápido, le dice, apóstol, vamos a llevarlo para allá, para el grupo que da clase ya. Resulta que nos vimos varias veces, me invitaron a la televisión, había un canal de televisión que mayormente iban siempre el general Javier Dotel y el apóstol Reinaldo Franco Aquino, y me invitaron varias veces. Medina siempre iba también, y era el que tomaba los apuntes y llevaba el tiempo y todo eso, y ahí Medina siguió insistiendo, apóstol, pero vamos a llevarlo allá a la iglesia, vamos a llevarlo allá, hasta que terminaron llevándome allá a ICRA, y di clase 1, 2 o 3 meses a los líderes, y de ahí pasé a la UMP, y así fue pasando las cosas. Así fue su integración a ser maestro entonces de la Universidad UMPI. Ajá. Él me dijo que le Pero llevaron ahí currículum mismo, y yo le llevé, perdón, claro, hicimos todos los procesos que se hacen, llevarle mi currículum, donde yo había estudiado, mi título, y hice el currículum, lo llevé y él lo envió a Estados Unidos, y de allá pasó un tiempo y me dio respuesta. Eso no fue de un día para otro. Ese proceso yo lo wow. conté en 5 minutos, pero ese proceso duró años. ¿Y cómo entonces se da Sí. lo de la paternidad espiritual del apóstol Franco Aquino hacia usted? Bueno, realmente ¿Cómo empezamos a surge? trabajar. Yo hablé con el obispo Hipólito Suero, que es el obispo de la MI, que yo le dije, como le dije, tengo como 10 años siendo MI, pero yo estaba pasivo, porque yo trabajaba hotelería, y mayormente, a sinceridad, yo me congregaba los domingos, era dominical, y no tenía mucha influencia dentro de lo que es la MI y dentro de la iglesia. Me congregaba solamente los domingos, y algunos domingos no podía por el trabajo, o sea, no estaba muy activo, pero aún así, yo hablé con el obispo Hipólito Suero y le expliqué que yo iba a trabajar con Reinaldo Franco Sí. Aquino, y él me dijo, porque yo pertenecía a un concilio, pertenezco, y él me dijo que no había problema, que él y Aquino eran amigos. Le dije que iba a trabajar en el área de educación y me dijo que eso era de Dios, que gloria a Dios, que Dios estaba viendo puertas. Entonces le comuniqué a Aquino y empecé a trabajar ya con el permiso tanto del pastor local como del obispo del concilio, y no hubo ningún Ok. problema. Me dijo que sí, y yo le expliqué a Aquino que él estaba de acuerdo, y no hubo ningún problema, porque yo soy maestro también del MISPA, que él es el instituto de la MI, pero no estaba tan activo, estaba Usted, usted, un poco usted es aislado. Sí, maestro de diferentes instituciones, maestro, por lo que tengo entendido. sí, Usted también dice varios. estamos trabajando con Fernando Azor en Rema Santa, eso es Puerto Rico. Los títulos de Rema Santa son avalados, claro, por Redime. Estamos trabajando también con José Miguel Pedier, Healing the Nation, Sanando las Naciones, esa es otra universidad. Y estamos trabajando ahí con unas cuantas ahí, pero siempre lo comento y pido permiso. Ya luego, ya no hablaba solo con Hipólito, sino que también hablaba con Aquino. Cuando iba para donde Sí. Miguel Pedier, hablé con Aquino, y Aquino me dijo que está bien, y ellos eran amigos y se conocen. Y empecé a trabajar también ahí, y en algunas universidades que realmente yo trabajo, pero no es que estoy activo, sino que solamente doy hebreo y griego, y a veces cultura. No es que doy todas las materias, que yo voy a dar homilética, Entiendo. hermenéutica, no. Hebreo, griego y algunas veces cultura. O sea, 2 materias, como no todo el mundo o sea, las maneja, me buscan a Sí, mí ahí. claro. Sí, Entonces, maestro, ahora es que vamos a entrar en el tema. Eso fue la introducción. sí, Eh, el tema es cultura hebrea. Hoy vamos a hablar sí, diferentes temas de la cultura hebrea. Hay gente que tiene, maestros, frías incógnitas de la Biblia. Hay gente que creen que se contradice la palabra por varias cosas, pero como dice mi maestro Elvis de Jesús, la Biblia siempre tiene una explicación. Lo que hay que indagar desde la perspectiva hebrea, que te dará la así es. respuesta.
Entonces, por cultura tenemos entendido por la REA que es un Sí, conjunto de bienes materiales y espirituales de un grupo social, transmitido de generación en generación. O sea, la cultura se transmite. Por sí. eso vemos que cuando el Señor le transmite la Torah oral a Moisés, era oral, era hablada que se transmitía la Torah, porque no era escrita, usted sabe eso. Entonces, ya en esta pequeña definición de cultura, ¿por qué los pentecostales, maestro, niegan el estudio de la cultura hebrea? ¿Por qué muchos dicen no somos judíos? ¿Por qué muchos dicen están judaizando a los que estudian esto? ¿Por qué tanta negación con el pueblo de Israel a nivel teológico? Bueno, realmente esa es una pregunta manga larga, bien larga. Pero realmente lo que sucede de por sí el ser humano teme lo que desconoce y lo que no desconoce lo tiene como enemigo y lo ataca. Eso sale de una forma innata, sale automáticamente, sale desde el instinto. Pero realmente, como usted hablaba, para darle para atrás y llegar al punto allá donde viene el problema de judaizando. Pero vamos a empezar. Primero, cuando estudiamos la Biblia nos damos cuenta que Caín y Abel sabían Torah, no sabemos de dónde, porque daban ofrenda. Por ejemplo, la ofrenda que da Caín es la ofrenda minja y es la segunda ofrenda que Dios pide a través de Moisés o pide al pueblo a través de Moisés, que se llama ofrenda minja. Luego la ofrenda que da Abel es la ofrenda olá, que es la primera, holocausto, que significa lo que sube. Ahora bien, si seguimos viendo, nos damos cuenta que Noé sabía cuáles eran los animales limpios y los que no eran limpios. Y todo eso está en la Torá. Si seguimos estudiando, nos damos cuenta que Dios dice que Abraham era su amigo y que hizo un pacto con Abraham, porque Abraham le iba a enseñar a su descendencia, eso está en Génesis 22, 5 y 6, que le iba a enseñar los mandamientos, preceptos y estatutos a su descendencia. Entonces, ¿de dónde sabía Abraham los mandamientos, los estatutos, las leyes y todo? Si no había Torá. Entonces ellos tenían una Torá que viene supuestamente, aunque sea oral también, pero viene desde Adán, eso viene desde más atrás. Entonces ese es un punto. Luego, para responder la primera pregunta, no entré mucho en lo que es la cultura, porque yo tengo unos libros de cultura y no puedo hablar de ese tema, porque después usted me quiere apagar el micrófono y yo sigo. Tranquilo. De conceptos fundamentales del Antiguo Testamento, que es de cultura, y la introducción es eso, que es la cultura, que esto de los pueblos, que aquello, etcétera. El caso es que, entrando en ese punto y detalle, eh, hay tres tipos de saberes. Cuando usted estudia, por ejemplo, hay algunas cosas que yo voy a decir que pueden diferir, porque yo hago el cálculo hebreo. Por ejemplo, usted habla con un médico y le pregunta cuánto hueso tiene el cuerpo humano y le va a decir una cantidad, pero usted le pregunta a un judío y el judío te va a decir que el cuerpo humano tiene 248, porque el conteo oriental o del Medio Oriente no es igual que el de acá. Por ejemplo, el médico occidente cuenta el brazo como un solo hueso, por así decirlo, y el judío cada parte o partícula. Por ejemplo, en un dedo usted tiene 3 huesos para un judío. Para un médico occidental no, porque ya yo lo he comprobado y me han dicho otra cosa. Por eso le hablo con esa seguridad. Pero calculando el cálculo judío, sí, porque a usted le dan en la escuela que hay 6 continentes, ¿verdad? 6 océanos, los judíos tienen 7. Ahora usted sabrá dónde ellos buscan el otro, pero ellos te lo explican y te dicen los nombres. O sea, los cálculos ya hebreos, todo es diferente. Por ejemplo, en un año nosotros tenemos cada año un año nuevo, un día primero del año. Los judíos tienen 4 en un solo año. O sea, las mentes son muy diferentes. Por ejemplo, para nosotros el futuro viene, para el judío el futuro está atrás. O sea, todo es diferente. Para empezar, el caso es que cuando hablamos de eso, de la cultura, hay 3 saberes. Está el saber por tradición, que es el saber cultural, que es el que todo el mundo aprende de su padre y su madre. Luego está el saber empírico y luego está el saber lógico. Todo lo que yo estoy explicando, como le dije, viene de esos estudios. Quizá en otra rama hay 20 saberes, pero esos son los 3 saberes fundamentales. Saber tradicional o cultural, saber empírico y el saber lógico.
Luego, cuando entramos a la parte de por qué la gente le tiene miedo a todo lo que es judío, judaizar, realmente es porque los judíos son más entregados a la Torá. A los judíos, para el judío guardar el sábado es un deleite, para el gentil guardar el sábado es una carga. Entonces nosotros los latinos o occidentales somos antileyes. Entonces no queremos saber nada que tenga que ver con ley porque no nos gusta someternos. Entonces de que se habla de ley salimos huyendo y buscamos la forma de evadir eso. Pero cuando la Biblia habla en Gálatas de los judaizantes, no se refería a que circuncidaban ni siquiera. Se refería a un tipo de circuncisión especial que los rabinos hacían en ese tiempo. Entonces, porque Pablo nunca podía estar en contra de la Torá, o sea, de la Biblia, porque Jesús mismo, su primer discurso e introducción fue que podía pasar más fácil el cielo y la tierra antes de que una yud o un niku de la Torá fuera quebrantado. Oiga eso, él dice, deja de existir el cielo y nada de eso será abolido. Pero luego la gente se inventa, no, que esto fue abolido, que esto no fue abolido. Nada ha sido abolido ni será abolido. Por eso el Rambán escribió un libro que se llama Mishneh Torah, para cuando el Mesías venga, ese libro que van a estudiar los judíos, cuando venga el Mesías. ¿Cómo? Y escribió un libro tan profundo, sí, el Mishneh Torah. Él habla de cómo se van a hacer los sacrificios cuando venga Yeshua. Según los judíos quieren, ¿por qué? Porque ellos tienen un concepto diferente a nosotros. Cuando el judío lee o cuando habla, porque venido el Mesías, no estamos bajo la ley, sino la gracia, el judío no lo interpreta igual que nosotros. El judío dice, Ba'a Mashiach, Anahnu, lo mitajat Torah. Lo que dice que aunque venga el Mesías no podemos romper la ley, porque la ley es eterna. Entonces nosotros pensamos que no estar bajo la ley es otra cosa y nosotros pensamos diferente. Ahí el apóstol Pablo lo que está diciendo, aunque venga el Mesías, la ley sigue vigente porque es eterna, es justa, recta y santa. Pero está bien. El caso es que la gente usa el término judaizar y judaizante para que la gente le tenga miedo y no estudie. Pero todo es judío. Amén. Jesús nació, vivió y murió como judío. Eso es claro. Y la mujer samaritana vino con un poco de orgullo porque tenían un santuario, porque el pozo de José de Jacob era un lugar santo. Por eso la mujer no era prostituta, esa es una, pero está bien. Esos son otros temas. Y luego ella se está gloriando de que ellos tenían el monte Gerizim, que era el monte donde ellos adoraban, que era el monte de las bendiciones, aunque Jeroboam II puso un becerro de oro allá, o sea, lo impurificó. Pero cuando ella viene con ese orgullo del pozo de José o de Jacob, padre de José, y con el monte Gerizim, Jesús le dijo, mire, espérate, vamos a poner claro esto. Te me está desviando del asunto. La salvación viene de los judíos. Y con eso la cayó. Entonces el apóstol Pablo luego dice, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. No, y dice que nosotros somos inyectados. Pero hay diferentes tipos de teología. Romano 11, hay diferentes tipos de teología que evaden todo eso, lo saltan, lo vuelan y se inventan 20,000 cosas para no aceptar y decir que los judíos son desechados, que nosotros somos el Israel espiritual. Y todo eso son muchos cuentos que no tienen fundamento y apoyo bíblico y son textos sacados de contexto para inventar un pretexto. Y por ahí podíamos durar la noche, pero voy a dejar que sigan a las próximas preguntas. A menos que quieran la teología del reemplazo. Usted sabe, el reemplazo, el nuevo Israel que somos de que nosotros. Pero eso va a fluir en la conversación, usted va a ver. Maestro, en San Juan 6:25, Jesús se declara como el pan de vida. Esta todavía no es la pregunta, pero quiero hablar de esto para hacer la pregunta. Yo un día hablé con un pastor y le dije, porque yo sabía cierta situación en la congregación, y le dije, pastor, yo creo que usted no debería tirar como indirecta desde el púlpito predicando. Y él me dijo, el que se quiera el que se vaya, porque yo voy a predicar lo que Dios me dice. Entonces, esa noche yo me quedé analizando que muchas personas han utilizado esta escena de Jesús, un ejemplo, para maltratar, no solo hasta evangelistas, predicando, ministros, porque dicen, si tú te quieres ir, vete tú también. Pero yo, a través de la oración, le pedí al Señor una interpretación de esto y estudiando un poco también.
pude llegar a una interpretación. Yo quiero que usted nos responda. ¿Qué usted entiende de esta escena del pan de vida? Porque Jesús en ningún momento estaba predicando, arrepiéntanse, ustedes son hijos del diablo, ustedes son de la serpiente, como se lo dijo en algunas ocasiones a los fariseos. No, Jesús aquí estaba hablando de que él era el pan de vida. O sea, el tema en sí era místico, era algo espiritual que ellos no estaban entendiendo. No era, Jesús nunca ofendió en esa escena. ¿Qué usted nos puede decir de eso? Léalo el texto para que se escuche y luego yo reabundo. Ok, lo leer. Estoy aquí con una Biblia. San Juan 6:25. Sí. Pueden buscarlo el que quiera. Mire, Jesús, el pan de vida. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llega acá? Respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que da vida eterna, o que da vida y permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que me ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan. Porque el pan de Dios es el que descendió del cielo y da vida al mundo. Entonces le dijeron, Señor, danos siempre de este pan. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y ahí la palabra va desglosando y dice que muchos de sus discípulos se fueron. Y ahí es que Pedro le dice, está fuerte la palabra, Señor, bájale algo en dominicano. Y ahí Jesús le dice, el apóstol Emerson. Sí, así mismo, dominicanizado. Entonces ahí Jesús le dijo, vete tú también. Y ahí es que Pedro dice la famosa frase, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida? Entonces vamos a algunos detalles. Realmente ese tema es amplio, es muy largo. Y vamos a dar unos detalles a ver si la respuesta sería oportuna, adecuada, o si satisface, o sea, el oído o el deseo de los oyentes. Realmente había mucha gente que estaba siguiendo a Jesús en ese momento y era por hipocresía. Realmente la gente no fue, como se da, ese fue un caso aislado, se llaman caso aislado, no era común, no era normal. Y la mayoría de gente que fue en ese momento, él notó que no fueron interesados en la palabra, sino que fueron esperando como gente. Usted hace a veces un servicio de oración, invita a la gente, casi nadie va, pero dígale que usted va a hacer un servicio donde habrá parrillada y comida y usted verá cómo se llena, que no caben. Y cuando usted empiece a hablar, la gente va a decir, pero ven acá, ¿ya qué hora es que el tipo va a hacer los panes? El tipo está durando mucho hoy, ayer hizo panes y peces de una vez y hoy. Y se comienzan esos rumores. Entonces él, viendo el murmullo que normalmente se dan en esos casos, él dice, le fue claro, porque a Jesús no le gustaba la hipocresía. Jesús no era drástico, sino que también hay expresiones que para nosotros son fuertes, pero para un judío es algo normal. Yo le voy a explicar alguna. Como cuando él habla con su mamá, parecería un irrespeto, pero culturalmente hebrea no era irrespeto. El caso es que la gente lo seguía por eso y él le aclaró el corazón para que ellos supieran que él sabía, y aparte de eso, él quería dar una enseñanza con Pedro para que ellos vieran lo que es un verdadero creyente, una persona que ama la fe y que ha creído realmente en Dios. De ese pasaje yo tengo una predicación que se llama Espíritu de Fe contra espíritu, versus espíritu de ñoñería, porque la gente hoy en día en las iglesias llegan, saludan al pastor, el pastor no lo ve y se van y no vuelven. El pastor me ignora, no quiere saber de mí, me voy.
Entonces esa gente tienen una fe vaga, vana. El que realmente saben quién ha creído, aún le dicen que se vayan y no se va, como Pedro. Y inclusive es la táctica hebrea. Por ejemplo, yo que tengo amigos judíos, que he estado hasta hablando con uno de ellos en estos días, judío ortodoxo, no ultra, pero ortodoxo, son muy radicales. Y realmente, si yo le dijera al rabino que yo me quiero convertir a ser judío, eso hay unos diferentes pasos. Usted tiene que convertirse primero en un Ben Noah. Y ellos le enseñan 7 leyes para que usted la guarde. Y de eso usted tiene que durar de 6 meses, 1 año, 2, guardando esas 7 leyes para usted volverse un hijo de Noé. Después que usted la cumpla a cabalidad, usted pasa a ser uno que se llama Hasid Umot Haolam, que significa justo o piadoso entre las naciones. Eso es lo que era Cornelio, un Hasid Umot Haolam. De ahí usted pasa ya, ellos lo van observando y diciendo, pero primero yo le van a decir que usted no tiene que ser judío, que se quede como un Ben Noah. Y usted le va a tener que decir como 7 veces que usted quiere ser judío. Y en las 7 veces le va a decir que no, que para qué usted quiere ser judío, que se va a complicar la vida. Le dice, mira, si te metes al judaísmo, tiene que guardar el Shabbat. Eso es el primer terror que te meten en el Shabbat, porque ellos saben que los occidentales le tienen miedo al sábado. Y ese es el primer cuco que él te va a meter. Mira, tienes que guardar Shabbat, te tienes que circuncidar y tienes que guardar la ley y todo para que tú no te metas. Sin embargo, los evangélicos al revés. Yo cada vez que iba a una campaña me convertía porque el predicador me metía un terror. Me decía que me iba a matar una patana, que me iba a matar un camión, que iban a tirar un tiro en la esquina y si ibas a hacer una bala perdida y me iba a dar a mí, me iba a matar. Y yo iba, me arrepiento, me convierto. Y al otro día para la disco, porque yo no me convertía a nada. Con ese terror, ¿quién no se convierte? Ese terrorismo que le meten a uno los predicadores. Y me convertí como 15 veces antes de convertirme de corazón, porque era por el terror que le metían a uno los predicadores. Y todavía hay ese tipo de predicador. Y lo lindo que al otro día él sale y dice, anoche nos ganamos 100 almas. Ahí no se convirtió nadie, mi hermano. Con ese terror que usted le metió, hasta el pastor quería pasar. Así mismo. Entonces el caso es que, aleluya, como uno se goza aquí. El caso es que el judío te la va a poner en China. Después que tú insistes mucho, él te va llevando esos pasos. Maestro, sí. Maestro, sencillo. ¿Por qué ellos hacen que tú tengas esa existencia? Para ver si es de verdad que tú quieres. Si realmente tú te quieres convertir, claro, para que cuando él vea que tú insistas, inclusive la escuela de Shammai, Bet Shammai, se inventó 13 reglas para impedirle a un gentil que se hiciera judío. O sea, le pusieron 13 trabas, 13 dificultades que fueran casi imposibles de él vencer esa barrera. Si pasaba esas 13 limitantes o inconvenientes, ya Shammai sabía que el hombre iba a ser judío de verdad, porque se la ponía en China, como dicen aquí. El caso es que después que él pasaba su cambio de un Ben Noah a un Hasid, un Moholan justo entre las naciones, un piadoso, después lo convertían en un Ger Tochav. Un Ger Tochav cuando el tipo ya lo circuncidan y el tipo pasa circuncidado a guardar Shabbat y a celebrar la fiesta y todo. Entonces después de Ger Tochav, la palabra Tochav, de ahí viene la palabra Techuvah, que es cuando uno hace una conversión, que significa darse la vuelta, volver al camino. Que el griego usa la palabra metanía y la gente la mal pronuncia y dice metanoia, pero es metanía, que es un cambio de idea, de mente, de parecer y todo eso. El caso es que de Ger Tochav, Ger significa extranjero. Entonces un extranjero arrepentido. ¿Está viendo? Entonces el último nivel, que para volverse un prosélito, se llama Ger Tzedek, que es un extranjero justo. Y ese ya es un prosélito que ya es judío y tiene todos los derechos, se puede casar con una judía. Entonces ellos hacen todo lo posible de no llegar ahí. Inclusive cuando Yeshua habla con Nicodemo de nacer de lo alto, porque no habla de nacer de nuevo, porque todo judío estudioso conoce 7 nuevos nacimientos. Entonces cuando Jesús habla con Nicodemo, Nicodemo ya había pasado por 7 nuevos nacimientos. O sea, cuando tú lo lees en griego o otro idioma, dice nacer de lo alto, porque ellos decían que el nacer de lo alto era este último, el Ger Tzedek. Y para eso la persona tenía que durar mucho tiempo, 2 años, 4 años, que es lo mismo que hacemos en las iglesias con la persona y la doctrina para bautizarlo, que lo ponemos a pasar un proceso. Cuando Yeshua
explicó que ese proceso se puede hacer de un momento a otro. No hay que esperar a la gente de que tiene que pasar esto y esto. Esa es la enseñanza del nacer de lo alto. Entonces el judío hace eso para tratar de impedir que la persona se convierta, para que cuando se convierta sea de corazón y sea de verdad. Entonces Jesús hizo eso sabiendo que ellos habían venido realmente por los panes y los peces. Y es lo que piensa el judío. Si ellos vinieron de verdaderamente escuchar la palabra y a buscar un milagro, ellos no se van. Y tenemos el ejemplo de la mujer cananea, la sirofenicia, que Jesús la ignoraba y ella seguía. A Bartimeo lo ignoraban y seguía, porque el que realmente necesita a Dios y necesita el milagro, no importa lo que le digan, no se va. No se va. Esa es la verdadera fe. Esa es la fe genuina. Entonces Jesús usó un concepto hebreo y le dijo: ustedes me siguieron porque ayer se hartaron de pan y peces y hoy vinieron a buscar pan y peces. Pero si algo no vinieron a buscar ustedes, fue a Dios. Lo único, ustedes vinieron a buscar lo que sea aquí, menos a Dios. Se va un grupo. Se va un grupo. O sea que esa profundidad que Jesús me introdujo, empezó a dar ese mensaje tan profundo de yo soy el pan del cielo para llegar ahí. Sí, todo lo que le expliqué para llegar ahí, ahora es que voy a entrar ahí. Entonces, realmente se va un grupo. Cuando se va el grupo, ¿qué sucede? Jesús entra más profundo, porque él dijo que él es el pan que descendió del cielo, pero no solo eso. Él le dijo algo, porque le habló en una forma mística, como te dijo al principio. Entonces, Jesús hablaba en 4 niveles diferentes. ¿Comprende? Entonces, a veces la gente, él hablaba en un nivel y la gente venía en otro nivel. Y por eso es que hay que estudiar la Biblia. Y hay gente que dice que no, todo es literal. Un día yo fui a una frutera a comprar y habían una persona de otra denominación y estaban debatiendo que la serpiente, que esto, que lo otro, que era literal, porque la Biblia. Y yo escuché la conversación. Inclusive yo venía justamente de estudiar, cuando eso estudiaba personalmente con un rabino, y venía de estudiar, pero iba para el trabajo, no podía hablar. Y yo le dije: usted realmente tienen que estudiar, porque hay cosas en la Biblia que son literales y otras que no. Y el pastor de esa denominación, el mismo pastor, dijo: no, si la Biblia dice que era una serpiente, era una serpiente. Y yo me fui y lo dejé quieto. El otro sábado, cuando venía de estudiar, siempre me quedaba ahí. El bus o la guagua me dejaba ahí. El caso es que yo le traje unos 7 versículos anotados de la Biblia para que él me probara que eran literal. Y cuando yo se lo busqué, le busqué como 2 de Daniel, de Apocalipsis, y le busqué un par de versículos. Y yo le dije: entonces, líder, eso es literal. Entonces, cuando Jesús dijo: el que no come mi carne y bebe mi sangre, había que hacer una parrillada de Jesús y una batida de sangre. Y no encontraba qué decirme. Ah, no, eso no es literal. Digo yo: pero el sábado pasado usted dijo que si la Biblia decía que era así, era así. Y ahí cambió y me dio la gracia y empezó, hasta un cariño me tomó, gracias a Dios que no se ofendió. Entonces sucede eso, que hay que ver en qué nivel se habla, si se habló en el Pechat, si se habló en el Remes, si se habló en el Derash, si se habló en el So. Entonces luego, cada uno de esos niveles tiene 4 disculpe, niveles. Maestro. Sí. O sea que Jesús hablaba de los 4 niveles de internet hebraico. Eso... Sí, claro. Él usaba diferentes niveles para diferentes públicos. Entonces aquí, cuando él le dice eso, yo soy el pan del cielo, él está hablando en el sentido místico y el sentido profundo de que él es la verdadera Torá. Cuando usted estudia el pensamiento judío hasta el día de hoy, un judío ortodoxo, ultraortodoxo, no puede interpretar la Torá por él mismo. Él no tiene derecho a interpretar. Un rabino, para que sea creído, o un haján, un moré, tiene que citar a otro rabino de mayor envergadura. Entonces, por ejemplo, un rabino va a enseñar y dice: Moshe Rabenu nos enseñó, el Rashi nos enseñó, el Ramban nos enseñó, Rabí Akiva dijo, Omer, y tiene que citar a alguien. Pero Jesús no citaba a nadie. Jesús decía: yo digo. Maestro, el que vaya a decir algo de lo que aprendió hoy aquí, tiene que decir: el maestro Juan Frías nos enseñó. Alaba, sopla, quema, siento gloria. Entonces, esa es la diferencia que ellos decían, que Jesús enseñaba con autoridad, porque Jesús decía: yo le digo yo. Entonces, Yeshua no tenía que citar a nadie porque él era la Torá. Entonces, los judíos interpretan la Torá como árbol de vida, o sea, es la vida. Interpretan a la Torá como la verdad. Cuando ellos dicen la verdad brotará de la tierra, es la Torá. ¿Comprende? Entonces, ellos tienen los conceptos, muchos conceptos de la Torá en muchas cosas, pero en especial la Torá
es el camino, o sea, Hadere. Y de ahí ellos sacan la halajá de la Torah. Luego, la Torah que Jajaim, la vida, ¿verdad? Hablábamos. Es también Jaemet, la verdad. Y Jader, el camino. Entonces, cuando Jesús decía, yo soy el camino, la verdad y la vida, es lo que está diciendo, yo soy la Torah. Porque la Torah es el camino verdadero que te lleva a la vida eterna. Entonces, por eso él no citaba a nadie. Entonces, los judíos comparan la Torah con un pan. Entonces, eso es lo que le está diciendo Jesús. Moisés le dio un pan del cielo, que caía del tercer cielo, que se llama Chejaquín, y Moisés le dio también Torah, pero no le dio la completa revelación de la Torah, que era lo que Yeshua tenía. Yeshua es la revelación completa de la Torah. Eso es lo que dice Mateo cuando dice, yo no vine a abolir, sino a cumplir. O sea, la palabra, el verbo que aparece ahí, si lo leemos en hebreo, es lemalot, que significa llenar, malé, completo. O sea, yo vine a llenar la Torah. Inclusive el milagro de la boda de Caná tiene que ver con eso, con una transformación de agua en vino. El agua, la palabra, el vino, lo que hace que digiera, o sea, digerir los alimentos. Entonces, si tú te comes el pan, para el oriental, occidental y europeo, si tú comes y no bebes vino, no comiste, o te puede hacer daño, porque el vino es lo que ayuda a hacer buena digestión. Una buena comida para un francés, un italiano, si no tiene vino, no es una buena comida. Entonces, el vino es la digestión. Entonces, ellos tenían el pan, pero no podían digerirlo porque le faltaba. Y esa es la transformación del agua en vino, en que el agua y el vino también hablan de Emet, bajese, de misericordia y verdad. Pero uno de los significados profundos del vino es la revelación, porque es lo que te ayuda a digerir los alimentos, que es el pan, la Torah. Y eso es lo que está diciendo, yo soy la Torah soy yo. Y yo soy la verdadera Torah porque no solo soy la Torah, sino que soy la Torah revelada. Entonces él empezó a hablarle de eso y luego le dice, para que se vayan lo que quedaban ya, que fueron a comer y quedaran solamente el grupito que fue a buscar la palabra, quedar ese grupito. Y dijo, mire, el que no come mi carne y bebe mi sangre no tiene parte en el reino de los cielos. Entonces a los judíos le enseñan desde Génesis que no se puede comer sangre. No se puede comer sangre. Y recuerda que el hombre, cuando Dios lo crea, lo que come es frutas y vegetales. El hombre, Dios le da el permiso de comer carne de animales, es después del diluvio. Si él comía, no digo que no comía, pero el permiso bíblico se le da en Génesis 9. Por eso Noé guardó de los animales limpios 7 parejas, algunos para holocausto y otros para comer, hasta que la vegetación creciera de nuevo, porque el diluvio acabó con la vegetación. Entonces, sí, a los judíos se le enseña que no se puede comer nada con sangre, ni siquiera un animal que no se le saque la sangre. O sea, por eso los judíos practican algo que se llama chejitá. La chejitá es degollarlo de la manera correcta. Si el animal mientras lo matan sufre, el judío no se lo come. Si le quedó sangre, no se lo come. Si lo mataron de una manera no adecuada, no se lo come, porque tiene sangre dentro. Entonces, Jesús a esta gente que le enseñan eso desde niño, le dice, el que no come mi carne y bebe mi sangre, para ello era bestialismo, canibalismo elevado y brujería y todo. Y por eso se fue al otro grupo. Pero Jesús estaba hablando en el cuarto nivel, en el Sot. Entonces, el que no sabía Sot se quedaba patinando ahí, se le fundía el epiplón con la biela y todo. Eso yo estaba hablando con un maestro, que San Juan 6:25, el pan de vida, es uno de los estudios más profundos que tiene la palabra. Entonces, ya ustedes saben, Jesús no ofendió a nadie ahí. Dejen de estar usando eso de que pa. Mire, maestro. Sí. Yo le tengo otra preguntita. Y aquí sí venimos fuerte. Maestro, el doctor Ángel Duarte me enseñó, ya estoy aprendiendo. El doctor Ángel Duarte me enseñó que en la Biblia hay muchos eufemismos. Sí, claro. Se está cortando, maestro. Repita que se cortó, repita. Se cortó. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Okay. No, maestro, repita que se cortó. Déjeme ver si me escuchan. Ok. Un momento. ¿Ahí me escuchan bien? Sí. Nítido.
Ok, ok. Se frizó. La Biblia tiene eufemismo. Maestro, Se está cortando. Escríbamelo. Por favor, escríbamelo por acá, Ruth, por el Zoom, porque se está cortando, no se escucha. Solo escuchamos que el maestro Ángel Duarte le enseñó y ahí se corta y no se escucha lo otro. que déjame ver si aquí ahora, si ahí bien ya, mano. Que el maestro Ángel, el maestro, ahí se oye mejor. Sí, ahí se está escuchando. Dele a ver si no se escucha. Ok. El maestro Ángel Duarte me enseñó que la Biblia tiene muchos eufemismos, que todo lo sexual se disfraza. Maestro Juan Frías, Ruth y el viejo Boss, cuando ella descubrió los pies, ¿qué fue lo que pasó ahí? No, realmente, la Biblia habla con términos antiguos y también, como decía Ángel Duarte, que es un maestro reconocido, amado y querido, un hombre amante realmente también de lo que es la Torah, la palabra, y hemos dado clases en lugares juntos los dos. Y realmente se disfraza, claro. Por ejemplo, le voy a dar alguna pista, pero no voy a entrar en esos detalles, porque son unos temas muy candentes y estamos en Facebook también. Pero realmente, cuando Abraham le dice a Eliezer, conocido como Eliezer, el mayordomo, hazme el juramento y ponme la mano en el muslo, era un pacto. Y si usted lee más para atrás, los pactos no se hacían en el muslo, era en la parte íntima. Por eso había que circuncidarse para hacer un pacto con Dios. Pero no vamos a entrar mucho en esos detalles, solamente le doy una pista para que vean, porque son unos temas realmente muy fuertes y candentes, pero de ahí te seguían. Cuando Dios hace un pacto con Abraham, ¿qué tiene que hacer Abraham? Circuncidarse. Entonces, cuando Eliezer le dice, porque los pactos de Babilonia eran en la parte íntima, entonces cuando le dice, pon la mano en el muslo, no en el muslo, alabe ahora. Seguimos, saltamos el tema. Ya ustedes saben, averigüen qué es los pies en hebreo. Sí, la próxima pregunta, no sé si Emerson, el apóstol Emerson que está ahí, tiene alguna pregunta que aportar o decir algo, para que no esté solamente de oyente, que tenemos ahí. Estoy aprendiendo. No, el apóstol eso es lo que me gusta de Emerson, la humildad. ¿Qué? Fluye, maestro, que estoy procesando el disco duro. Oye. Dele la pregunta, amado. el apóstol Emerson puede hacer cualquier aportación. Será de grato placer recibirla. Y un maestro de alto calibre como él. Maestro, sí. La Trinidad. Mucha gente. Ay, yo le dije que yo venía con todo picante. Mucha gente. Dele. Mucha gente creó la teología de la Trinidad, porque muchas teologías fueron creadas. Pero para el judío solamente existe un solo Dios. Y para la Biblia también, un solo Dios. En la Biblia hay un solo Dios. Mire eso. Por ejemplo, los judíos recitan la Quería Shema. La Quería Shema es el Shema. Dios saca a Abraham de Ur, de Caldea. La palabra Ur significa ciudad en el idioma babilónico, caldeo. Y en hebreo se dice Ir y Ar, que significa ciudad también. En hebreo antiguo se decía Ar y ahora se dice Ir, que es la ciudad. Entonces la Biblia da a entender que Abraham era de la ciudad de Caldea y Dios lo saca porque viene de un lugar donde hay mucha brujería, mucho paganismo. Los dioses se lo inventaba. El mismo Taré era autor de eso, de crear dioses. El mismo Taré tenía, se dice, según la tradición, tenía 3 tiendas de ídolos y él mismo creaba ídolos, se lo inventaba los nombres y todo para adorarlo. Luego Dios saca a Abraham para revelársele como el único Dios. Entonces Dios se revela en la Biblia como el único Dios. Inclusive cuando se le da la Torah a Moshe en el monte Sinai, la palabra Sinai significa odio, es el monte del odio, porque a todo el que baja con revelación de ahí es odiado por los demás, porque no aguantan y soportan la revelación. Alabe ahora. El caso de la palabra Sinaí significa odio. Y entonces Dios le dice y le da ahí lo que se llama
el Shema, que los judíos lo llaman Quería Shema, que es la recitación del Shema, que está en Deuteronomio 6, del 4 en adelante, pero específicamente en el verso 5. Entonces ahí dice Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ejá. Después dice ve Ahavta et Adonai Eloheija, Behol Levavja, Behol Nafsheja, Ubehol Miodeja. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios es un solo Dios, nada más un solo Dios. Ahora bien, luego dice, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón. Entonces, para decir corazón en hebreo, hay muchísimas palabras. Está la palabra sehvi, está la palabra lev, pero aquí se usa levav. Levav porque es algo que va más allá, viene siendo el corazón del corazón. Oiga eso, levav. Y luego dice nafsheja, o sea, tu alma. También para alma aparecen algunas palabras diferentes, porque la palabra nefesh se traduce como alma, pero también tenemos la palabra neshama, que a veces se traduce como espíritu, a veces como alma, de diferentes maneras. La palabra neshama ni siquiera se traduce, por eso el problema, porque es algo muy íntimo del idioma hebreo, muy profundo. Y luego le dice con todo lo mejor de ti, mejor, me deja todo lo mejor que tú tengas. Entonces esa es la intención de amar a Dios y saber. Entonces los judíos rezan eso un mínimo de 2 veces al día, cuando se despiertan y cuando se van a acostar, y si pueden en la tarde también. Es la primera palabra, el primer versículo de la Biblia que aprende un judío, el primero que reza o recita y el último. Entonces el judío cuando aprende a hablar, lo primero que lo enseñan a decir amén. Los judíos dicen que un niño de 2 años, 3 años, 5 años, cuando dice amén, cumplió los 613 mandamientos de la Torah, solo con decir amén, porque no sabe otra cosa. Y luego que aprende a hablar, entonces le enseñan, lo segundo que le enseñan es el Shema y eso. Y por eso es que un judío viene a ser cristiano con mucha buena intención y creyó en Yeshua. Desde que usted le diga que Dios es 3, se devuelve como los muñequitos así, botando polvo para atrás. Porque él viene oyendo que Dios es uno. Que Dios es uno. Entonces, que tú le hablas que Dios es 3, eso se llama politeísmo. Porque tú estás creyendo en más de un Dios. ¿Y por qué pasa eso? Porque no entendemos la Biblia y queremos encajarla a nuestro pensamiento. Pero la Biblia entera siempre dice que Dios es uno, Dios es uno. Eso lo dice, eso aparece 19 veces. Entre Isaías y Jeremías aparece 19 veces. Yo Jehová y no hay otro. Yo Jehová y fuera de mí no hay quien salve. Yo Jehová y yo soy único y uno. Yo soy el primero. Yo soy el último. Perdón, un sinnúmero de cosas. Y luego resulta que se hizo una extrapolación, o se traspoló, o no sé, se insertó en algunos textos más tardíos de lo que podíamos decir el textus receptus y otros textos griegos. Entonces Mateo del 19, del siglo 4 en adelante se agregaron algunas cosas. Exactamente. Entonces, ¿qué sucede? Sí, año 323, 25 y por ahí fue caminando. Pero el caso es que dice que la gran comisión vaya y hagan discípulos, ¿verdad? A todas las naciones, y luego ahí entra donde dice que el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Si usted sabe, yo tengo en YouTube, yo tengo un videito que se llama En el nombre de Jesús, y ahí yo te explico que eso no podía venir 100% de Jesús. ¿Por qué? Porque los discípulos nunca usaron eso, nunca usaron esa muletilla o no usaron esa frase. Cuando usted busca la Biblia y estudia, usted ve que Felipe bautizó personas, Pablo bautizó personas, ¿verdad? Y Pedro y los discípulos, y nunca lo bautizaron ni que en el nombre de los 3 grandes, ni Padre, siempre lo hacían en el nombre de Jesús. Y la Biblia dice, todo lo que hagáis, sea de palabra, sea de obra, hacerlo en el nombre de Jesús. Y Pablo sella la segunda carta a Timoteo, la sella con eso, y dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador. ¿Ve? Un solo Dios y un solo mediador. Eso está claro, pero la gente no quiere, porque la gente quiere decir lo que los demás dice para ser aceptado por los demás, y a ella no le importa Dios ni nada. Yo lo que quiero es que si yo digo que Dios es uno, nadie me va a invitar a predicar, o nadie me va a aceptar, y la gente prefiere decir, aunque leen la Biblia que Dios es uno, si todo el mundo dice que 3, yo digo que 3, y eso es lo que está pasando, y no somos en ese sentido reales. Entonces luego aparecen en Primera de Juan 5:7, 3 es lo que da el testimonio, pero lo lindo es que hay Reina Valera que no tienen eso. Por ejemplo, yo tengo una Reina Valera que no tiene eso.
¿Comprende? Se llama Biblia Dice, textual griega. dice Lorenzo Rojas, esto no es apto para religiosos. Yo quiero agregar algo ahí. También para la teología, también vamos a decir, de la Trinidad, se ha cogido también la parte de Génesis, cuando dice hagamos al hombre, y cuando dice Génesis 11, creo que descendamos y confundamos. Sí. ¿Me entiendes? Entonces han cogido como también esos textos y se ve como fuera un pluralismo de lo que es Dios, como si fuera, algunos dicen que es hablando con el Espíritu Santo y hablando con Jesús al mismo tiempo. O sea, yo he oído mucha teología. Entonces, ¿cuál sería entonces la aplicación a esos textos? No, realmente, esa es buena la pregunta, porque es un tema muy largo. El tema, yo busqué dos o tres textos salteados, porque hay miles de preguntas y hay personas que se conectaron. Hay 15 personas y 14 personas que están esperando con su nota para hablar. Pero realmente, el hecho de que diga vayamos, descendamos, confundamos, no, ¿cómo ahí tú determinas que son tres o qué cantidad? Ahora bien, recuerde que Dios habla con los ángeles. Y si nos vamos al nivel estudiar profundo, Dios habla con la materia, Dios habla con el agua, para que estemos claros, y habla con la tierra. Y le dice a la tierra, vamos a ser el hombre. Y eso se explica bíblicamente. Jesús hablaba con el agua, hablaba con el viento. Y Dios le habla a lo que nosotros llamamos materia no animada, inanimada. Dios hablaba con eso. Pero como le expliqué, son unos temas muy profundos. Entonces, si Dios dice que Él es uno, aunque Él diga vayamos, ya usted no puede decir que dos, porque ya Él mismo dice que uno. Claro. Y el mismo Jesús dice que Dios es uno. Y hay, como le dije, hay más de 40 pasajes, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que Dios mismo dice que Él es uno. Y el mismo Jesús dice que Dios es uno. Y cuando le preguntaron a Jesús cuál es el gran mandamiento, Él lo explicó. Y dijo que Jehová es uno y no hay otro. Y Él lo explica en todos lados. Lo que pasa es que uno no quiere aceptar eso. Porque el ser humano fue creado para que crea solamente lo primero que escucha. Dios lo creó así. Entonces, cuando el hombre peca y cae, ese sentido se le queda activo, porque lo primero que el hombre iba a escuchar era a Dios. Entonces, la intención de Dios con eso era que cuando el hombre escuchara a Dios, le creyera a Dios. Sin embargo, fue lo contrario. No le creyó a Dios y le creyó a Satanás, pero ese principio se quedó activo. Por eso usted agarra un niño de 3 años y se lo lleva a un árabe y no va a creer en Jesús, va a creer en Alá. Y después que dure 10 años allá o 20, usted lo trae aquí y por más que usted le hable de Jesús, él no va a creer, porque él fue programado para que creyera lo primero que escuchara. Y todos somos así. Por eso usted pelea con un vamos a poner un católico, y por más verso que usted le busque en contra de la idolatría, usted no lo va a sacar de ahí, porque ya le escuchó eso primero y fue programado para eso. Todos fuimos programados para que creyéramos lo primero que escuchamos. Alabe ahora. Ay. Las preguntas ya vienen en camino. Tranquilo, mi gente, ya. Le voy a hacer 2 últimas preguntas al maestro Frías. Vamos a empezar a responder sus preguntas y luego terminamos ya con sus preguntas. Maestro, 2 últimas preguntas para pasar con el público. Sí. Maestro, en una ocasión yo entré al Instagram de un pastor conocido, luego le diré quién es, para que no haya misterio. No lo diga público, no lo diga público. No, público no. No, público no, usted sabe que no. Okay. Le hicieron una pregunta. Él dijo, háganme preguntas. Y le empezaron a hacer preguntas. El pastorado de las mujeres, él dijo, sí, eso no es bíblico, pero dejen eso así y no se busquen problemas con las mujeres. Bueno, lo primero que yo voy a decir que es un pastor bien sabio, porque con la única persona en esta tierra que usted no puede buscar problemas con las mujeres. ¡Alaba! Cuando yo era niño, yo tengo un hermano que se llama Mauri, y él y yo prácticamente nos criamos solos, pero cuando éramos pequeñitos, que yo tenía 5 o 7 años para abajo, mi papá vivía bien económicamente, y mi papá era un riquito del pueblo. Entonces en mi casa habían varias trabajadoras, había 2, 3 y hasta 4. Y un día él me dijo, yo siendo pequeñito, nunca se me olvidó, yo tenía de 5 a 7 años, y un día él me dijo, manito, te voy a decir algo. Y yo dime, mira, aquí pelea con todo el que tú quieras, menos con la que cocina. Entonces, parece que él peleó con ella y le fue mal después con la comida.
Entonces vamos a dejar a las mujeres tranquilas, pero yo le respondo la pregunta, realmente esa pregunta, el patrón de la mujer, le puedo explicar, es un poco amplia la explicación. Antes que usted explique, sí. Antes que usted explique, maestro, Sí. usted, yo vi el video suyo de Salmo 23, desde una óptica hebrea, y ahí usted dice que las mujeres eran las que pastoreaban cuando el hombre no estaba. O sea, que en verdad era la mujer que pastoreaba. Pero hay un número de personas que no están de acuerdo con eso. Incluso hay un vecino mío que hablé con él antes de ayer y él está en contra de eso. Él está en contra de eso. Él dice que Dios no le entregó ningún ministerio a la mujer. Y hoy hablé con él y me dijo, Jehová me dio un latigazo. Me dijo, se está cortando. Yo estoy viendo todo. Jehová le dio qué fue que dijo. Que no se escuchó. Él me dijo. No se escuchó esa parte, repita lo que él le dijo. Jehová me dijo, yo estoy viendo todo. Ajá. Que él está viendo todo. Que dejara eso así. Ok. Que él está viendo todo, que dejara eso así. Claro. Realmente vamos a entrar en unos detalles. Eso es una historia muy larga. Pero vamos a ver cómo la resumimos para que las personas que están ahí ya empiecen a preguntar una pregunta por persona. Ahora mismo hay 15 personas esperando. Solo voy a responder 15 preguntas después que usted termine, moderador. A cada uno una pregunta, una sola. Así que elija cual quiere, porque es una sola, porque son muchas personas. Maestro, pero para responderle eso... A veces hay personas que no preguntan, pero ya ustedes saben, una pregunta por persona, como dijo el maestro. Continúa. Ok, aquí vamos. Resulta, es interesante y resulta, wow, no grabamos esto, líder, pero está bien, no se grabó. Resulta, debemos grabarlo, líder. Sí, pero ya, así es mejor porque así tienen que hacer otro. Cuando usted busca la Biblia y empieza a estudiar, según la cultura, aunque ahora yo le voy a hablar en lo físico y le voy a hablar de animales, las mujeres en la Biblia son las pastoras. Cuando usted estudia la cultura hebrea, se da cuenta y la misma Biblia le enseña. Por eso es que usted ve que, por ejemplo, Rebeca está pastoreando, Raquel está pastoreando, por ejemplo, Jacob la conoce en el pozo. Cuando Eliezer el mayordomo va a buscar una esposa parizada, a Rebeca, que en hebreo se llama Rivka, la encontró en el pozo y la conoció en el pozo. Inclusive dijo, la que me dé agua a mí a los camellos, porque era normal que las mujeres eran las que pastoreaban, porque los varones se tomaban para la agricultura y para la guerra. Oiga eso en la Biblia. Y así, ahora cuando usted la lea con otra mentalidad, usted lo va a encontrar en toda la Biblia. Luego Raquel y Lea también están en el pozo pastoreando ovejas. Y Jacob le ayuda, recuerden, con la piedra del pozo. Pero cuando usted lee la Biblia dice que Labán tenía hijos varones y nunca aparecen pastoreando, solo a la hembras, alabe ahora. Luego a Séfora, Moisés la conoce también en el pozo, con todas las hermanas. Pero Jetro tenía hijos varones también. Tenía un hijo varón o dos. Aparece el nombre de uno en la Biblia. El caso es que usted se mete en la Biblia y se va dando cuenta de eso. En la Biblia, quienes pastoreaban eran las mujeres. Estamos hablando de oveja literal. Luego, si no había mujeres, el niño más pequeño era que pastoreaba. Por eso es que José tenía que estar con las ovejas, pero como el padre lo sobrevaluó, José no estaba ahí. Eso también producía celo. Por eso es que vemos a David con las ovejas también en el campo. Si no había mujeres, los hijos más pequeños o el más pequeño, ¿comprende? Ahora, si todos eran varones, ya ahí se hacía de otra forma. Eso es la Biblia. Ahora, ¿por qué las mujeres? Ali de por qué lo puso a grabar ahora. ¿Por qué las mujeres no eran sacerdotisas? Las mujeres no eran sacerdotisas por el problema del periodo menstrual. Porque recuerde que el sumo sacerdote tenía que entrar al lugar santo, al lugar santísimo, y la menstruación, para hablar claro que somos adultos, impurificaba a la mujer. También el flujo de semen impurificaba al hombre, pero que no es tan común el flujo de semen. Pero lo que es el periodo menstrual es seguro todos los meses a las mujeres, seguro. Y algunas veces
le dura más tiempo, a veces le llega antes, después no, a veces no hay fecha fija. Entonces, las mujeres no era el sacerdote, era por evitar eso. Imagínense que a la mujer le tocara el día de la fiesta del perdón, de Yom Kippur, entrar al lugar santísimo y le llegara el periodo. Qué problemón. ¿Está viendo? Entonces, realmente hay muchas cosas ahí dentro de la Biblia y la Biblia enseña todo eso. Lo que pasa es que uno lee muy rápido y salta y uno se centra en los puntos que uno quiere. Entonces, ¿qué sucede? Que desde ese punto de vista, la mujer se sacó fuera de ese ministerio. Pero la maestra en la casa es la mujer. La mujer es la encargada de enseñar a los niños y los niños son el futuro y lo que tú le enseñas a los niños, eso será la nación mañana. ¿Está viendo? Entonces, hay ocasiones que nosotros vemos, por ejemplo, como Débora, vemos a Hulda y vemos otras mujeres que guiaron a Israel. ¿Comprende? Entonces, en un momento determinado, aún en el Antiguo Testamento se podía, hubo mujeres que fueron gobernadoras y juezas en el Antiguo Testamento. Ahora bien, es más adecuado, en ese caso era más adecuado que se buscara el varón por algunas cosas, también de lo que tiene que ver con la fuerza física y otras cosas. Recuerden que en aquel tiempo había que matar toro, matar los animales para el sacrificio y un sinnúmero de cosas que eran un poco complicadas, pero la Biblia nos va enseñando esos puntos. Luego, cuando entramos ya lo que al nuevo o al pacto renovado, lo que es el Nuevo Testamento, vemos que el apóstol Pablo dice que no hay una diferencia entre varón y hembra y no tenemos el problema del lugar santísimo, ya tampoco ahora, y vemos que siempre hubo mujeres profetas. ¿Y qué es el profeta? Si nos vamos a la realidad, un profeta es mucho más que un pastor en el ámbito espiritual. Todos somos iguales, pero estoy poniendo en caso que midiéramos, porque el profeta es el mismo Dios hablando, es Dios. El profeta es la boca de Dios en la tierra. Y Miriam era profeta. Y la Biblia lo dice literalmente. Perdón, maestro, le damos la bienvenida a Fernando Martínez, un ungido de Dios que está aquí con nosotros. Amén. Entonces, ¿cómo le digo? Las mujeres eran profetas. Tenemos, por ejemplo, como le expliqué, que casi se me ve el hilo, estábamos en que Miriam, la hermana de Aarón, tenía un ministerio. Ajá, Miriam. Teníamos al gobernador o libertador Moisés. Moisés era de todo, Moisés era juez, Moisés era profeta, pero también tenemos ahí Aarón. Aarón representaba la parte sacerdotal. Y Miriam, que era hembra, representaba a los profetas en el tiempo de Aarón. Miriam la profetiza y Aarón era mujer. ¿Estamos viendo? O sea, sí. ¿Iba a decir algo? Pues sigo. Entonces Miriam, y luego seguimos viendo en la Biblia. Okay. Ok, vemos en la Biblia. Felipe, por ejemplo. Felipe tenía 4 hijas que eran profetisas. ¿Y para qué son las profetisas? Y si una persona, si esas mujeres son profetas y el profeta es la voz de Dios en la tierra en el momento, ¿cómo que no va a poder hablar y algo? Entonces, ¿de dónde es que se agarra para eso? Que Pablo dice, no permito a la mujer enseñar y la mujer calle. Ahí, perdón, entonces, maestro. Sí. Esa es la última pregunta. Ya. Ahí que voy a entrar para cerrar ahí. Amén. Esa era la última pregunta. Cuando el apóstol Pablo dice, recuerde que en la Biblia, en la Torá y en el pensamiento hebreo, hay unas 16 palabras que se traducen como ley. Y cada una de esas palabras es una ley totalmente diferente. Pero cuando se traduce a otros idiomas, solo hay una palabra, ley, law en inglés ya. Pero en hebreo tú encuentras la palabra hok, tú encuentras la palabra mishpat, tú encuentras la palabra Torah, tú encuentras la palabra halajá y tú encuentras unas 16 palabras, porque eso yo lo tengo en un libro. Diferente que significan ley. Entonces cuando el apóstol Pablo dice, las mujeres callen en la congregación, como también la ley lo dice, ¿usted sabe qué ley él está hablando ahí? Él no está hablando de la ley de Dios, porque usted se cansa de buscar eso y usted no lo encuentra. Él dice como la halajá lo dice, y era una halajá que se habían inventado los rabinos, que la tomaron prestada del pensamiento medo-persa. Y del pensamiento medo-persa
se fue a los griegos y de los griegos a los romanos. Y eso usted lo ve hasta en la película de 300, que el enviado de Jerjes le dice, ¿cómo permite que una mujer hable delante de los hombres? Y la mujer de Diónidas le dice, las únicas mujeres que podemos hablar delante de los hombres somos las espartanas, porque somos las mujeres que parimos verdaderos guerreros, porque esa era una tradición persa que las mujeres no hablaban, que luego fue a Grecia y a Roma. Le estoy explicando. Entonces, ¿qué sucede? Que el apóstol Pablo aprovecha que está en esa área. Entonces, ¿qué hizo el apóstol Pablo? Aprovechó, como había un problema, un conflicto del momento, porque recuerden que cada carta iba dirigida a resolver un problema del momento. Entonces, donde no había problema, no se enviaba carta. Cuando la gente me dice, no, que el Nuevo Testamento no hablaba de diezmo, ¿y cómo va a hablar de diezmo si todo el mundo daba todo? Alabe ahora. Entonces no hay que mandar una carta, porque las cartas eran para corregir problemas. Estamos viendo por qué es. Entonces, como no había algunos problemas, no se mandaba carta. Entonces, como justamente la persona de Corinto tenía mucho desorden, tenían muchos dones, pero mucho desorden, que le llegó que estamos viviendo al mismo tiempo, ministro. Claro. No, una broma. El caso es que entonces el apóstol Pablo aprovecha la ley grecorromana y dijo, las mujeres callen, como la halajá de los rabinos lo dice, no dice como la Torá, porque usted se cansa de buscar eso en la Torá y no lo encuentra. Entonces, la ley que habla ahí es una halajá, que es una enseñanza rabínica, pero no tiene que ser obligatoriamente de Dios, es una ley rabínica, no de Dios. Entonces, Pablo no tiene que explicar, porque cuando él usa el tipo de palabra que usa, sus oyentes saben a qué se refiere, que no está hablando de una ley de Dios. Cuando yo leí eso la primera vez, yo leí como 10 veces lo primero, el Pentateuco, buscando esa ley, nunca la encontré. Y hasta que no estudié cultura y estudié con rabino, fue que me di cuenta que esa ley es una halajá de Rabanán, o sea, una ley de los rabinos que existía en Persia y Media y en Grecia y Roma en el momento. Okay. Y Pablo usó eso como cuando le predica al Dios no conocido. Aprovechó el momento de que ahí tenían un Dios que no conocían y le dijo, es el que yo le predico, y se metió por ahí. No sé si... Ahora que usted habla esa historia, maestro, está muy acorde. ¿Por qué? Porque sabemos que los judíos son machistas, pero ese lado para allá, árabes, los Dubái, Persia, son más machistas que ellos, 3,000 veces más que ellos. Ok, vamos ahora con la pregunta de los espectadores, ya hay 16. Antes de las preguntas, queremos decirle que este tipo de informaciones, la gente se inscribe en universidades de teología en cultura hebrea, paga licenciatura, la aprende, o la aprende de alguien que ya ha pagado para aprender eso, y el maestro Juan Frías nos dio la oportunidad de poderle ofrecer eso al que tiene hambre de estudiar, al que tiene hambre de la cultura hebrea. Yo sé que aquí hay personas que quizás no estén estudiando, pero pueden ponerse en contacto con el maestro Juan Frías y estudiar cultura hebrea. Ustedes se ponen en contacto con él y podrán estudiar cultura hebrea a más profundidad. Vamos con la pregunta. Ahí está Denis de León, el primero. Vamos a permitirle a él, ya que él tiene desde hace rato con la mano levantada. Sí, okay. Buenas noches, Dios le bendiga a todos. Amén, amén, igual. Amén, amado. Sí, yo tengo muchas preguntas, pero yo a Juan se las hago personal, porque para no quitarle tiempo a nosotros. Sí. Yo lo que quiero hacer un aporte, que ahorita cuando se hablaba, que Juan dijo de que cuando se dijo hagamos, yo pienso que no pudo haber sido que Dios le dijo a los ángeles, porque los ángeles no crean. Es un aporte, un pequeño aporte. Entonces, con el tema ahora de eso de lo de que estaba pasando en Corinto, el problema de las mujeres, también aportar que esas mujeres se estaban convirtiendo al evangelio y tenían su cabeza rapada antes de ser cristianos, de convertirse al evangelio que le predicaba Pablo.
Entonces, esas mujeres, antes de convertirse, ellas tenían sus ídolos y hacían rituales en los templos y se rapaban la cabeza. Entonces el conflicto era porque como cuando estaban en los templos se tenía duda de que si ellas estaban arrepentidas 100% y como que estaban como esperaban a ver si su cabellera crecía, porque se veía como un poco deshonroso que la dejaran tomar parte así. Eso fue lo que yo pude estudiar un poco de eso, pero eso es un tema profundo. Es un pequeño aporte, porque algo que yo le diga a cualquiera que vaya a preguntar o hablar aquí, Juan se lo sabe ya hace años. Pues bien, así, muchísimas gracias, hermano Denis. Realmente sí, eso yo lo dejé para cuando me preguntaran. La otra parte que habla de cubrirse. Realmente las mujeres lesbianas en aquellos tiempos en Grecia se cortaban el cabello. Y por eso a eso es que Pablo se refiere cuando dice a la mujer le es deshonrosa cortarse el cabello. Y luego también los hombres que eran homosexuales en aquel tiempo usaban velo. Y a eso que el apóstol Pablo se refiere cuando dice que al hombre le es deshonroso cubrirse. Pero no se está refiriendo al kipá, porque los sacerdotes tenían que ponerse obligatoriamente una especie de kipá que se llamaba mitra para entrar a ministrar. O sea que, pero como no me hicieron esa pregunta y son temas muy amplios, pero Denis, muchísimas gracias por el aporte, pero quiero reabundar algo en eso de que los ángeles no crean. Recuerde que si nosotros estudiamos, por ejemplo, el SOT y estudiamos Génesis 1:1, en realidad todo lo hacen en los ángeles, porque los ángeles son mensajeros de Dios y servidores, aún de nosotros. Y todo lo que Dios hace, aunque cuando Él da una orden, mayormente es un ángel que lo ejecuta. Pero no vamos a entrar en esos términos. Pero para aportar ahí, no se queden con las dos dudas. Pero luego Denny y yo hablamos de ese tema, como somos ya amigos personales, hablamos en privado. Entonces, voy a hacer un preámbulo, porque ahorita la gente se va desconectando, para dar el anuncio, ya que el ministro decidió dar un anuncio. Yo no estaba muy en eso, pero siempre que doy anuncio, la gente se convierte. Aquí dice, este es un diplomado que empezamos el sábado 18 de abril. Pero ¿qué sucede? Que empezamos con introducción, cómo usar el Zoom, cómo ver la clase, cómo descargarla y eso. Entonces, la primera clase se dio el sábado pasado, la segunda clase, Mateo 2, será mañana. Si a alguien le interesa, todavía está a tiempo y le enviamos la introducción y le enviaremos también la clase de Mateo 1 que ya se dio, hablando de la genealogía, por qué una genealogía, por qué difieren y todo eso ya lo dimos. Así que si a alguien le interesa, todavía está a tiempo para este diplomado de Mateo completo, los 28 capítulos a nivel cultural. Entonces también tenemos, ya voy a aprovechar porque ya Rosario, el ministro Rosario me metió en anuncio. Amén. Mira acá, tenemos diplomado de cultura hebrea. Fluye. Según el Evangelio de Juan. Este empieza el día 17 del próximo mes y se estará impartiendo los miércoles de 6 a 7. El de Mateo es los sábados, el mismo horario, 6 a 7, pero los sábados. Este empieza el próximo mes, el de Juan, que es bien profundo, el Evangelio entero, todos los capítulos, la parte cultural que tenga. Así que ya sabe, está a tiempo. Luego me puede escribir en privado para más informaciones. Y luego lo pasamos a la secretaria y todo. Y este es prácticamente el último anuncio de ese tipo. Mira acá. Tenemos también está profundo eso, maestro. Claro, tenemos un diplomado de hebreo bíblico para la gente que quiere leer la Torá, que quiere leer la Biblia en el idioma que se escribió, en el idioma fuente original, idioma original, no el texto original, pero sí el idioma. Y mira aquí, un diplomado de hebreo bíblico. Este será los viernes de 6 a 7. Siempre lo hacemos de 6 a 7. Los estamos haciendo porque hay ministros que tienen el servicio. Normalmente los servicios son 7:30 y 8 y ahí no le interrumpe. Y lo estamos haciendo con esa idea de que no le choque con los servicios de las iglesias. Entonces mira acá, vamos a aprender el alefato, que es el alefbet, las consonantes, vocal y todo. Cuando usted termine estos 6 meses de hebreo, usted no va a ser un hebraísta, pero usted podrá leer y escribir hebreo. Y cuando busque una palabra, no la va a pronunciar mal, porque por ejemplo la gente dice ver acá y no es ver acá, en hebreo se dice ver ajá. La gente dice chequina y no es chequina, es chejiná. La gente dice metanoia y no es metanoia, es metanía. La gente dice
kairos, y no es kairos, es keros. Y así yo le puedo decir, la mayoría de las palabras que se usan en la teología están mal pronunciadas. Entonces, cuando usted estudia, usted dice, pero ven acá, a mí me enseñaron que era kairos. Y cuando usted habla con un griego y un griego le da clase, se da cuenta que es keros, y todo eso usted lo va limpiando. Es como que usted le diga a un americano, how are you? Y él le va a decir que eso, ¿no? Que cómo está usted. Pero es how are you, pero se escribe how are you. Entonces eso mismo pasa con el hebreo y el griego, que normalmente no se enseñan porque no los enseñan. Personas que aprendieron de alguien que no sabía, que sabía un poquito, y ese que sabía un poquito enseñó, y el que aprendió ese poquito de sale y dice que él sabe griego y hebreo. Y ni siquiera el que le enseñó sabía, la ve ahora. Entonces realmente uno se encuentra con esos fenómenos, porque yo he trabajado mucho tiempo en hotelería y me pasaba cuando yo le preguntaba a un cliente, ¿usted es griego? Sí. ¿Y usted sabe de la Biblia? Sí. ¿Y que Pentateuco? ¿Y qué es eso? No. Pentateucos o Pentateucos. Ah, ok, nosotros decimos Pentateuco. No se pronuncia así. Yo pensaba que era otra cosa. Estamos viendo. No, que el Kairos y sí. Que el Kairos. El Keros, ok. Y pasa todo eso. Y aquí está un Facebook que yo doy imparticiones 3 días a la semana. Se llama Conociendo la Verdad, el programa. Todos los martes, jueves y domingo, de 3 en adelante, PM, hora del Caribe, y 2, hora Suramérica. Entonces ahí termino los anuncios y vamos con las preguntas que faltan. Adelante. Muy fuerte. Ese diplomado de Mateo se ve interesante. La genealogía, sí. Que mucha gente le aburre. Creo que estudiarla no le va a aburrir. Ok. Vamos a abrirle el micrófono a mi amada, a Perla Carrasco, para que haga su pregunta. Alaba. Que ella estaba esta tarde en su hogar y me dijo, le voy a hacer una pregunta al maestro. Y yo, fluye. Que fluya. Bueno, pues la pregunta mía estaba ligada a lo que él respondió acerca de el ministerio, acerca de que la mujer no puede ministrar ni todo eso. Ahí estaba ligada a mi pregunta. Perfectamente quedé satisfecha con la pregunta. Pues, con la pregunta que hizo José. Bueno, líder, cuando usted me invite a su casa, mi batida, sí. Mi jugo, eso claro. Está seguro ya. Mire, líder, ya, eso claro. Seguro. No, de verdad, líder, hay que hacer eso. Claro. Aquí hay alguien muy importante para mí. Todos son importantes, pero él es muy importante. Aparte de mi apóstol. Es el pastor Luis Agraciano. Yo no sé si usted lo conoce, maestro Frea, pero yo creo que deberíamos hablar un día así con él. Porque este es un hombre que carga mucha noema, ¿es que se dice? Mucho noema. Bueno, se dice noema en griego, pero se escribe noema, pero se dice noema, el noema. Pero noema. Está bien, noema, está bien para que la gente entienda. El pastor Luis Agraciano tiene alguna pregunta, la puede hacer, pastor, adelante. El pastor tiene el micrófono abierto, pero no se escucha. Porque no está hablando. Ok. No creo que no se escucha. Bueno, por ahora vamos a darle la oportunidad a otra persona. Vaya arreglando su micrófono, pastor. La otra pregunta de la persona que estén aquí. Sí. Ahí yo veo a un tal Oscar Francisco con una foto de Jonathan Piña. Vamos, dele. ¿Él levantó la mano? No sé. Vamos a ver. José Luis, el líder. No sé si tiene una pregunta también. José, ¿me escuchas? Bueno, líder, parece que no hay pregunta. ¿Me escuchas? Sí, escuchamos. Sí. Ahora sí, pastor. Decía que gracias por la invitación, de verdad. Y decía que ha sido un tiempo muy edificante, donde hemos aprendido, hemos añadido mucha sabiduría a nuestras vidas. Yo solamente quería hacer un comentario y luego una pregunta breve, ya que el tema es de la cultura, ¿no? Y quisiera también hacerle una pregunta en cuanto a ese tema. Simple, pero que es necesaria, ¿no? Conocer.
decía, él hablaba al principio de la exposición, hablaba de los 4 niveles de entendimiento, de cuando un judío hablaba en 4 niveles de entendimiento. A veces Jesús hablaba en un nivel y lo entendían en otro. Y luego mencionó que cuando él hablaba en su nombre. Hablaba en su nombre. Pues yo de cierto, yo les digo, o sea, estaba usando su estatus, ¿no? Y su honor de ser el Mesías. Y yo quisiera nada más aportar eso, que decía que los rabinos entienden ese nivel como el 5º nivel de interpretación. Sí, a ese nivel se le llama realmente. Lo que pasa es que como ese nivel es solamente de una línea de los judíos que son de Lubavitch, que pertenecen a Rusia, ese nivel inclusive se llama Hasidut. Pero como no lo aceptan todo, por eso yo no lo toqué. Hay un 5º nivel que se llama Hasidut, que ellos se llaman Hasid, que es el nivel de Mashiach, se llama también. Sí, le llaman, se le llama, le ponen un nombre que se llama Remes, Remesim, que significa literalmente el secreto de los secretos. Ah, sí, ok, pero tiene diferentes nombres. Es como la Torá. La Torá tiene 7 nombres en hebreo. Se llama Mikra, se llama Humash, se llama Moshe, se llama Torá, se llama Hamishah, Moshe y Torá. Y así mismo sucede, pero realmente los judíos que más abundan en ese tema son los hasídicos. Y ellos lo llaman también Hasidut, que se llama nivel de Mashiach específicamente. Así es que se traduce el nivel de Mashiach, que es el 5º, pero como no lo aceptan todas las escuelas, por eso yo no lo toqué, pero muy buena la aportación. Muchísimas gracias. Pero pastor y maestro, vamos a dejarlo solo a ustedes dos, porque yo me siento en otra dimensión en esos segundos. Mira, no, yo quisiera solamente hacer una pregunta breve, ya que el tema es cultura. Sí. Es que por favor enumere, que defina básicamente cultura y los elementos que envuelven la cultura dentro de una etnia, dentro de un grupo social. Eso es básico para nosotros poder tener una idea fundamental de lo que usted estaba hablando. Sí, porque realmente la cultura está conectada a las tradiciones, el habla y las costumbres de la etnia, o sea, de los pueblos. Cada pueblo, cada nación tiene su cultura. Entonces, acorde como expliqué en un punto que di un puntazo, pero muy corto, de que un árabe cree en Alá, aunque la palabra Alá en árabe o en farsi, que es el idioma que ellos hablan mayormente, farsi, significa Dios. Es como decir Elohim o Eloá. Pero ellos creen eso porque eso le enseñaron. Entonces nosotros todos tenemos un rastre cultural. Entonces, acorde a tu cultura y tu habla. Por ejemplo, en República Dominicana tenemos lo que se llamaría los 4 puntos cardinales. Y por ejemplo, cada punto tiene una cultura diferente, una expresión. Por ejemplo, donde yo soy, Vallaguana, pertenece al este del país, pertenece a lo que es Higüey, pertenece un poco a Santo Domingo. Y ahí se Punta habla. Cana, Sí, Samaná. hay un estilo de hablar totalmente diferente. Por ejemplo, hay una fruta que allá en mi pueblo se llama limoncillo, pero cuando yo voy al sur se llama quenepa. Cuando me preguntan a mí, ¿tú comes quenepa? ¿Te gusta la quenepa? Yo pensaba que era una arepa, tipo de arepa con harina, y era lo mismo el limoncillo. Entonces eso también lo tenemos en la Biblia. Tenemos los regionalismos, tenemos el cibao, y cuando uno escucha a una persona hablando es diferente. Por ejemplo, aquí en Colombia hay 32 provincias, o sea, estados. Ellos lo llaman departamento. Allá lo llamamos, en Estados Unidos lo llaman estados y en Dominicana lo llaman provincias, pero es lo mismo. Entonces, eso es bueno, esa aportación del amado, del ministro. ¿Por qué? Porque Dios hablaba acorde a la cultura de cada cual. Por ejemplo, Dios le dice a Moisés que se quite la sandalia, pero para hablar con Moisés no hay que quitarse, para hablar con Dios no hay que quitarse sandalia. Pero habían diferentes tradiciones, como los egipcios, para entrar a un templo sagrado, tenían que quitarse la sandalia. Pero también los árabes y los hebreos, para entrar a una casa, tenían que quitarse la sandalia. Porque ellos decían que la sandalia no sabían qué podía haber pisado, un excremento, un animal muerto que impurificaba. Entonces, para asegurarse, se la quitaban. Entonces, cuando Dios habla con Moisés, le quiere mostrar el nivel de santidad de quien habla con él, y para que Moisés entienda lo que le dice, que se quite la sandalia, porque es el lenguaje que Moisés entiende. Por eso también a Abraham Dios le jura y le dice, y hace un pacto. Dios no tiene que jurarle a nadie ni hacer pacto, pero Abraham solamente creía en pacto y en juramento. Entonces Dios hace un pacto y Dios le jura para que el hombre crea, ¿me entiende? Entonces Dios le va hablando a cada... Entonces, sí. Pero tiene que ver entonces con por eso en el día de Yom Kippur, el servicio de Yom HaKippurim, sí, el sumo sacerdote entraba descalzo
Sí. al lugar santísimo, ¿no? Claro, por si acaso había pisado algo, porque tú puedes tener un control de tu cuerpo y de tu ropa, pero del zapato a veces tú no tienes control. Entonces el judío, si pisa un reptil muerto, sea una lagartija, sea una serpiente o cualquier animal muerto, se impurifica. Entonces realmente cuando tú vas caminando de un lugar a otro, tú no sabes lo que pisaste. Entonces para estar seguro, mejor se lo quitaba. Buen Yo le voy aporte a pedir, también, pastor. le voy a pedir perdón y a Rosario usted, y voy a hacer voy a tratar de definir, o sea, de hacer una declaración como marco de referencia. Usted lo ha hecho magistral, pero hacer un marco de referencia para colocar entonces todo lo que usted ha dicho en en un solo concepto, en varias frases. ¿Qué son los elementos culturales? Una cultura, para que todo el mundo entienda fácilmente de entender, es la forma de vivir de un pueblo. Entonces, los elementos culturales son todos los modelos, los patrones o las expresiones de una sociedad que regulan y unifican, o sea, solidifican, amalgaman y también conceptualizan su comportamiento, su forma de ser y su forma de pensamiento, que incluye costumbres, te hablo de eso, rituales, Sí, claro. Sí, claro. creencias, también envuelve la forma de vestir también, Claro. las comidas y, básicamente esto es lo que es más o menos los elementos y lo que significa cultura. Eso es muy importante para que la gente tenga un marco de referencia. Sí, muchísimas Amén. gracias. De eso todo lo que habla la Biblia en ese tema. Todo es cultural, sí. Entonces resulta que le iba a poner un ejemplo ahora de la cultura para resumir todo y aportar a lo que dijo, que tuvo magistral el ministro Luis Graciano. Miren esto, por ejemplo, las palabras, por ejemplo, yo como maestro de idiomas, las palabras evolucionan y una palabra que en un tiempo significaba una cosa, en otro tiempo puede significar otro. Por ejemplo, la palabra, el verbo levarej, que viene del paal, cal o como usted lo quiera llamar, levarej en infinitivo, baraj en paal, en cal y en catal, en hebreo, diferentes escuelas lo pronuncian diferente, lo llaman, arrodillarse, pero también significa bendecir. Pero en el tiempo de Job, bendecir era maldecir. Entonces, por eso que el problema que la mujer dejó lo que le dice bendice a Dios, pero era con la intención de maldecir, porque en el tiempo de Job tenía un concepto tan elevado de Dios que nadie podía bendecir a Dios. Eso se consideraba una blasfemia. Sin embargo, en el tiempo de David, el mismo verbo y la misma palabra, usted le estudia y significa alabar y adorar. Y es la misma palabra, el mismo verbo, levaré. Entonces, eso es interesante saberlo. Por ejemplo, una generación en el tiempo de Noé eran 120 años, pero una generación en el tiempo de Abraham son 100 y una generación en el tiempo de Moisés son 40. Luego una generación en el tiempo de David son 70 y una generación en el tiempo de Jesús son 40 de nuevo. Entonces, cuando usted va a hablar de una generación en la Biblia, tiene que buscar en qué época para saber exactamente cuántos años eran. Y así hay muchísimas cosas. Sí, eso es totalmente cierto. Por ejemplo, la palabra que es muy famosa ahora, donde hay mucho debate, es la palabra gay. La palabra gay, que significa ahora, se connota ahora con un sentido homosexual. A la comunidad LGBT le llaman gay. Sí. Y eso significa pero alegre, es una palabra francesa. Hace 40 años, sí, esa palabra no significaba eso en los Estados Unidos. Gay significaba algo chévere, como algo chulo. Sí, porque la palabra gay es una palabra francesa, porque yo fui maestro de francés. Entonces la palabra gay, yo le digo a un francés, yo soy gay, o sea que yo soy gay, y él lo que entiende que yo soy una persona alegre y dinámica. Todavía en la actualidad no ha cambiado. Exactamente, sí. Amén. Pastor, tremendo. Mira, maestro Juan. Sí. No el viernes que viene, el otro viernes que viene, yo tendré al pastor Luis Agraciano en un diálogo aquí, hablando de los tiempos finales. Sería un honor que usted estuviera aquí. Envíeme la invitación, a ver si puedo. Sí, está bien, ya usted sabe, está formalmente invitado. ¿Tiene ahí está. Hay una persona con la mano levantada. Ahí, sí, ahí está Heuri, él es un varón, amigo mío de aquí del sector. Okay. Se congrega con un pastor amigo mío, muy amigo mío, el pastor Prata, que la esposa de él fue que me dio la idea del nombre de esta sección, diálogo ministerial, fue ella que me lo dio. Ella me dijo, ponle así.
Sí, sí. Y yo bendigo la vida de los pastores plata. Él es un miembro de ellos. Henry, desata. Esta es tu oportunidad de tu pregunta. Dios bendiga de una manera especial a todos. A mí un placer estar escuchando esta conferencia tan buena y este estudio. Como una pregunta que de un grupo que yo hice esta tarde. Cuando se habla de Trinidad, la Biblia me registra y me dice que dice Pablo Romano, dice, y se sentó a la diestra del Padre para interceder por nosotros. Si es uno, ¿cómo él va a interceder junto con Dios si ellos son uno? ¿Cómo me explique eso, Rabino? No, porque ese otro concepto. Fuerte. No, pero ya que lo que pasa con eso, realmente que Jesús es el Hijo de Dios. Y cuando usted estudia la cultura, le voy a tirar una malanguita, que esta cosa yo no la hablo porque son de la clase y está reservada para los estudiantes. Claro, pero como dice Carlos Flores, que está por ahí conectado, le voy a tirar esta malanguita, que es una palabra, es un término de Puerto Rico. Entonces, escuche. Motive para que la gente se interese por el estudio. Motive un ching ahí. Pues, mire esto. En la cultura hebrea o antigua, cuando una persona, por ejemplo, en las culturas babilónicas y egipcias, el primogénito era indiscutiblemente el que nacía primero, que era el mejor. Entonces, el que nacía primero era el primogénito, pero sin embargo, en Dios no es así. Porque en Dios los hijos somos por la obediencia. Entonces, el concepto hebreo, cuando usted ve, los primogénitos siempre eran segundos y a veces hasta el 11º, el cuarto. En el caso de los hijos de Jacob era el 11º y el cuarto. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando el hijo que iba a ser el primogénito cumplía la mayoría de edad, el padre lo presentaba en la plaza, en la puerta de la ciudad o delante de los ancianos. Mayormente las plazas estaban a la puerta de la ciudad, donde estaban la gente de negocio y mercaderes, para aprovechar cualquier traficante o transeúnte que viniera con una mercancía para comprarla y acapararla primero. Y porque no querían el acceso de todo el mundo dentro de la ciudad, porque podía ser un peligro. Entonces, como la gente de negocio estaba a la puerta de la ciudad, cuando el hijo, como le expliqué, que iba a tomar la primogenitura, que en el caso del hebreo había que ganársela, en el caso de las otras naciones era el que nacía primero, no importaba que fuera malo. Entonces el padre venía y lo presentaba y decía, este es mi hijo amado en quien me complazco. A partir de ahí, de ese momento, todo el que quería hacer un negocio con el padre podía hacerlo con el hijo, porque él dijo que ese iba a ser el heredero y que ya él le daba toda potestad sobre su negocio. Él era que iba a manejar todo. Y de ahí para adelante, ya las personas que querían hacer un negocio no tenían que venir directamente donde el padre, sino que podían ir donde el hijo, porque ya el hijo era el heredero, tenía la mayoría de edad y era el que iba a seguir los pasos de su padre en los negocios. Que ese es uno de los motivos por los cuales también Dios saca a Abraham, porque a Abraham le tocaba encargarse de las tiendas de hilo de Taré. Entonces Dios tiene que sacarlo rápido porque Taré se está casi muriendo. Pero ese es otro tema. El caso es que eso es lo que Dios hace con Jesús. Dios le habla acorde a la cultura. Entonces, cuando Jesús es bautizado, se escuchó una voz en el cielo que dijo, este es mi hijo amado en quien me complazco. Significaba, este es mi heredero, el que yo le doy todo derecho, y a Jesús se le dio no solo en la tierra, sino también en el cielo. Dios está diciendo, cualquier cosa que ustedes quieran, no necesariamente tiene que venir donde mí o hablar conmigo. Ahí yo tengo a mi hijo, que le di todo el derecho en todos los niveles y las esferas. Entonces, cualquier cosa que ustedes quieran, pueden venir también donde él. Pero Jesús es el Hijo de Dios y aparece en la Biblia 20,000 veces y él siempre lo dice, mi padre, mi padre. Siempre se refería a Dios como su padre. Esa parte no la quitamos. No, imposible, imposible. Jesús es el Hijo de Dios y tiene todos los derechos y todos los privilegios, que era lo que se hacía en la cultura hebrea. Entonces, cuando uno maneja la cultura, ya ahí no hay un conflicto y se le hace fácil a uno ya tratar esos temas y explicarlo. Entonces, no voy a explicar, es muy amplio, pero lo voy a dejar ahí para que 2 o 3 más pregunten para cerrar. Porque realmente hoy ya yo di clase y estoy un poco agotado realmente. Y anoche terminamos a la 1 de la mañana, desde temprano, así mismo un diálogo con todos los pastores de acá de Ecuador, Colombia, solo pastores. Y duramos desde las 9 y pico de la noche, antes de las 10, hasta las 1 y pico de la madrugada, ellos haciéndome preguntas. Entonces eso me agota un poco. Sí. Claro, claro, maestro, y le damos las gracias por eso. Pero el día que nos bebamos la batida aquí, vamos a hablar de este día. Mira, Oscar, pregunta ahí, que te veo con tu mano levantada.
Oscar Francisco, tienes la oportunidad, mi hermano, de preguntar. Shabbat shalom a todos. Shabbat shalom. Amén. Bendigo la vida de cada uno de los que están conectados, ¿no? El apóstol Emerson. Amén, amado. Amén, amado. Conozco su ministerio y sé que, y cada uno de los que están ahí, que son líderes y pastores. Pero a nuestro amado Juan, el doctor Juan Frías, la pregunta es, bajo una perspectiva hebrea, el término que se ha estado usando mucho en los últimos tiempos, el término rapto, ¿cómo usted lo considera? Bueno, realmente esas son las preguntas que más me están haciendo últimamente, las 70 semanas, que rapto, sí, que la venida, que la segunda venida. Realmente la palabra rapto en el idioma actual y coloquial es una palabra totalmente mala, diabólica, porque habla de raptar, que ya ustedes saben, pero eso vino de la Vulgata Latina de San Jerónimo, que es una Biblia que me gusta mucho, porque la Vulgata Latina, yo hago el exégesis de ahí, porque difiere de todos los textos griegos, entonces eso me abre otro panorama. Inclusive cuando tú lees la Vulgata Latina, dice que Moisés bajó con cuerno del monte Sinaí, porque la palabra Keren y la palabra Karam en hebreo se escribe igual porque no usa vocal. Entonces la palabra Karam significa resplandeciente y la palabra Keren significa cuerno. Y por eso es que Miguel Ángel, el pintor muy famoso, cuando dibujó esta escultura de Moisés, le hizo 2 cuernos. Y es porque en la Vulgata Latina de San Jerónimo dice que Moisés bajó con cuerno. El caso es que luego en eso, cuando usted lee Primera Tesalonicense 4:13, en la Vulgata Latina de San Jerónimo, que le dije que la uso como apoyo algunas veces para ver cómo él tradujo, interpretó, porque eso me da a creer a mí que él tradujo directamente del hebreo, porque si no, no hay confusión. En griego eso ni se parece, pero en hebreo, cuerno y resplandeciente es la misma palabra. Una kof, una resh y una nun. Keren y Karán. El caso es que en eso hay en Primera Tesalonicense 4:17, él usó una palabra latina, San Jerónimo, que dice en latín es lapiemur. Entonces de la palabra rapiemur, de ahí salió la palabra rapto, que es realmente un castellano que viene siendo casi portugués. Y realmente viene de ahí, de rapiemur, que fue la palabra que usó San Jerónimo en la Vulgata Latina. Si usted quiere lo busca. Y yo se lo puedo enseñar ahí, en lo que otro va preguntando, porque yo tengo esa Biblia y la tengo electrónica y todo. Sí. Y la puedo buscar. Y por eso de ahí viene la palabra rapto, que realmente en este tiempo no encaja y es muy fea, aunque yo tengo mi percepción y mi enseñanza acerca de lo que es la venida, de lo que es la palabra al paso, que también se le dicen harpazo, que sí, aparece unas 7 veces en el Nuevo Testamento. Aparece la primera vez que aparece esa palabra, aparece en Mateo 11:12 y no tiene que ver nada con transportar ni llevar de un lugar a otro, y aparece unas 3 veces en Juan 10, que eso dice: mis ovejas son mías y nadie las arrebatará de mi mano. Y en la única parte que esa palabra tiene que ver con transportación es cuando aparece con Felipe y el eunuco, que dice que fue arrebatado y en verdad se movió a otro lugar. Pero como ahora no estamos hablando de escatología y a mí no me gusta y nos salimos, pero quise por lo menos decirle algo. El término en estos tiempos no es adecuado, pero tuvo una época que el término era adecuado, pero también se malinterpretó y luego se conectó con pasajes como de Mateo 24, 25, que no tienen nada que ver, y se hizo una eisegesis, no exégesis. Pero espero que eso le haya ayudado un poco, pero no puedo abundar mucho ahí. Dígame. ¿Y qué significa al paso? Al paso, eso mismo, ser arrebatado, okay, pero tiene también sentido de tomar con fuerza, tomar a la fuerza y todo okay, eso. La primera vez que aparece la palabra, como le expliqué en Mateo 11:12, dice: el reino de los cielos sufre violencia por causa de los violentos que quieren arrebatarlo. Entonces ahí la palabra arrebatar significa destruir. Entonces ahí los violentos son los malos. Pero cuando uno no estudia solamente la Reina Valera y uno predica, uno manda a la gente a ser violento y no lo que manda la Biblia. La Biblia nos manda a ser sencillo y manso y astuto, no violento. Los violentos ahí en Mateo 11 son los malos. Los violentos ahí son Herodes, Pilato y Anás y Caifás. Alabe ahora. Vamos a hacer esta última pregunta ya, sí, del líder José Luis. El líder José Luis, para que haga la última pregunta ya. Ya como ustedes saben, el maestro estaba dando clases y vamos a darle chance para que descanse. Líder,
No sé si se encuentra el líder. Déjame ver. Ok. Líder. Estoy aquí, varón. Estoy aquí, varón. Desate, líder, desate. No, varón, estoy aquí. Lo que pasa era que estaba atendiendo a la niña que todavía está rodando por ahí. Sí, la vi enganchada de usted ahí hace un momento. Varón, es un espíritu superior en un cuerpo chiquito. No, pero realmente me ha parecido muy interesante el diálogo con el maestro Juan Frías. Yo le guardo mi respeto, independientemente algunos lo cuestionen o no. Eso, de hecho, los maestros están para ser oídos, entendidos y cuestionados. Entonces, cada quien toma la parte que cree que le interesa o que le guste. Realmente a mí me interesa mucho y me gusta mucho escucharlo. De hecho, con mi esposa siempre yo hablo de él, le digo, no, yo lo escucho porque es que yo sé que él enseña y independientemente que la gente lo quiera obedecer o no, son su problema de ellos. Yo trato de ser muy receptivo y más cuando entiendo que una persona está enseñando la palabra y lo está haciendo de una perspectiva bíblica y real. Pero preguntas así, yo tendría muchas. Y no, ahora mismo como que no me surge hacerle una. Así Entiendo. Así como en público, pero ya más adelante yo le haría su par de preguntas entre él y yo. Amén. Yo soy ustedes. Miren, vamos a darle la oportunidad, como ya no hay más preguntas, vamos a darle la oportunidad al apóstol Emerson que diga algo, no sé, ministro José Rosario, que les pida o algo. Yo siempre lo dejo al final al apóstol Emerson en los diálogos. Claro, a mí me enseñaron eso en Dominicana, que lo mejor se deja para el final. Alaba, sopla, quema. En todos los diálogos, el apóstol Emerson es el final. Amén, a nivel de qué participación. Qué bueno, sí, Emerson es como un padre para mí. Amén. Más al profesor Juan Frías por poner a disposición del cuerpo de Cristo los años de sacrificio y de estudio. No, yo realmente no tengo nada que aportar aquí ahora mismo, salvo que animarle a que siga compartiendo el don y la gracia que Dios le ha dado. Te bendigo, José Rosario, por esta iniciativa y bueno, a todos los que se pudieron conectar, los bendecimos en el nombre del Señor. Te llevaré, gracias, mi padre. Profesor Frías, para ver cómo el Señor permite que venga a tu tierra pronto y te reúna con tu familia. De verdad que no sabía que te encontraba en esa situación, pero mis oraciones van contigo, mi aprecio, mi respeto. Y, varón, tú sabes que yo te sigo porque uno tiene que oír a la gente que sabe, así es que... Oye, ahí es que le es bueno, animando a uno. Una gran bendición y de verdad te felicito. Y muchas gracias por permitirme también compartir con ustedes en este tiempo aquí. Así que shalom, ubraja de mi parte. Amén. Shalom, ubraja. Shalom. Bueno, a todos los que están presentes, muchas gracias, de verdad. Agradecemos su presencia. No es fácil en el sentido de tener un día ajetreado, de tener un día de ocupaciones y entonces tú conectarte a un chat, a un diálogo por 2 horas, porque empezamos a las 10:10, son las 12. O sea, faltaron 10 minutos para 2 horas, pero es lo mismo, empezamos a las 10. Duramos 2 horas y nada, eso quiere indicar que usted tiene palabra de hambre de la palabra de Dios, usted tiene hambre de estudiar cultura hebrea y le invito nuevamente a usted ponerse en contacto con el maestro Juan Frías si usted quiere estudiar a profundidad ciertos diplomados o licenciaturas, ya que su cobertura y padre espiritual Franco Aquino dirige la Universidad UMPI, que allá dan licenciatura y maestrías, ¿verdad? En cultura hebrea. Ahora mismo empezará pronto una licenciatura, pero ahí se está manejando a través del apóstol Reinaldo Franco Aquino y se está trabajando a través de la UMPI, porque como yo trabajo con varias universidades,
Los diplomados lo estamos dando con Redime, pero la licenciatura, que empieza un grupo, inclusive ya hay unos 30 alumnos programados para empezar una licenciatura, esa es con la UMPI, con el apóstol Reinaldo Franco Aquino y la secretaria de allá de la Tiradente, pero ahí es una licenciatura. Lo que yo estoy dando son diplomados y estamos dando seminarios, a veces lo damos con la UMPI, a veces lo damos con Redime. Eso a veces se hace a elección de los estudiantes. A veces aparecen 10 juntos. Mira, nosotros somos 10 estudiosos de la Biblia y queremos hacer un diplomado. Yo digo, bueno, yo tengo Redime y tengo UMPI. Como yo trabajo con ambas y ellos deciden, nos gusta Redime, nos gusta UMPI. Por ejemplo, lo de allá de Santo son de Barahona, bajo un pastor muy conocido, pero no voy a mencionar el nombre. Solamente ellos son casi los 30. Y él decidió UMPI. Él dice, no, yo con UMPI que estudio. Yo he estudiado con UMPI y ellos piden UMPI. Entonces la licenciatura que viene ahora es con la UMPI. Pero los diplomados ahora lo estamos haciendo con Redime. Amén, amén. Veo comentarios me enviaron un mensaje privado también de que usted es todo un maestro. Están escribiendo aquí que quedaron encantados. Aquí veo gente diciendo palabras de bendición. Veo gente bendiciendo su vida, maestro. Y Bien, yo, excelente. la primera vez que lo hago, yo quiero orar por su vida esta hora, antes de despedir. Amén. Padre, gracias por el maestro Juan Frías. Te pedimos que tú ilumines su camino siempre, que él sea grande como Abraham, como Isaac y como Jacob, que él siempre, Señor, tenga fuerzas para cumplir con el mandato que tú le has dado. Mira en qué circunstancia él está, no lo has desamparado, pero sabemos que su familia lo quiere aquí. Señor, permite que él pueda regresar bajo sanidad, bajo bien. Dios mío, te pedimos que tú sigas abriéndole puertas en diferentes lugares, que su agenda nunca esté vacía, que se mantenga llena. Te pedimos también, Señor, que tú bendigas a su esposa, a sus hijos, y que tú, Señor, nunca le quites tu shalom. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén. Así que muchas gracias, amado, por haber orado. Le voy a pedir al apóstol Emerson que se quede cuando vayan saliendo, y al líder José Luis que ellos dos se queden mientras los demás vayan saliendo de la plataforma. Entonces, déjenme ya pararlo del Facebook para que lo que hablemos ahí sea nosotros.